Bienvenidos a Biología Sin Fronteras, la edición del 10 de julio de 2021. Gracias por su participación, gracias por seguir, escuchar, atender este programa de difusión científica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Desde ya el saludo siempre permanente de nuestro señor decano de la facultad, profesor magíster Jorge Luis Chanamé Céspedes, y toda la comunidad científica por su participación en este programa. Damos las gracias al doctor Orlando Pérez Delgado por haber atendido a nuestra solicitud de dar esta conferencia que llega a muchos de ustedes que están tanto en Perú como fuera de Perú. Para aquellos que están fuera de Perú, ya casi es de noche en el otro hemisferio, un saludo grande, y están por despertar, ¿no? Bien creo. Bueno, para empezar la conferencia del doctor Orlando Pérez, les diré que el doctor Orlando Pérez es graduado en la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿no? Y así luego se ha capacitado. Yo le pediría a él que antes de su charla nos dé como le pedimos a todos los participantes en Biología Sin Fronteras, nos dé una orientación de cómo fue su formación de él, su vocación de él, para terminar hasta ahora en el grado y en el nivel que él tiene ahora, ¿no? Entonces, antes también quería invitar a todos los que nos siguen, tanto científicos jóvenes como científicos ya calificados, ¿no? Para que dé su charla, dé sus conferencias, dé su aporte a Biología Sin Fronteras, que se dediquen al quehacer de la vida, ¿no? Biólogos, médicos, agrónomos, veterinarios, químicos, farmacéuticos, todo lo que tenga que ver con biología, con la vida, ¿no? Pueden participar, ¿no? Con su charla aquí en Biología Sin Fronteras. La vida no tiene límites, ¿no? Es el mensaje, el eslogan de este espacio científico-cultural. Antes de darle pase al doctor Orlando Pérez, también quiero mencionarle que estamos muy agradecidos a quienes nos han alcanzado sus comentarios para que este programa sea más, de más impacto, ¿no? y de efecto, de beneficio para la comunidad. Muy bien, ahora sí, Jorge, escuchando las palabras ya de inicio y su charla del doctor Orlando Pérez Delgado. Usted es el doctor Orlando Pérez Delgado. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Sí, Orlando, perfectamente. Okay. Perfectamente. Con su permiso, doctor Pedro, buenas tardes y buenas tardes también con todos los presentes y agradecido por la invitación que me realizó. Como justamente lo manifestaba el doctor Pedro, graduado, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y todo un reto, en este caso, por desarrollar o plasmar todo lo que es la parte de investigación científica. Todo se inició justamente gracias al espacio, el escenario que me brindó el doctor Pedro para poder iniciar el tema de investigación, justamente cuando se inició con la parte del veneno de escorpión, y siempre me hacía la pregunta cómo estudiar. Bueno, que acá en Lambayeque, bueno, donde tener el soporte para poder en este caso tener todos esos alineamientos y esa visión futura del desarrollo de la investigación científica. Bueno, quienes hablan nuevamente es Orlando Pérez Delgado. Actualmente laboro en la Universidad Señor Zipán, asumiendo la dirección del Parque Científico Tecnológico. Si bien es cierto, es un área que para algunos es nuevo, pero para otros escenarios de repente no es nuevo, y es un reto también en el hecho de vincular la investigación con la sociedad y vincular la investigación con la empresa, vincular lo que es la parte de la propiedad intelectual, y eso es lo que acá a nivel del Perú un poco adolecemos. Entonces, asumiendo todo ese reto también y la experiencia también para poder compartir con todos los presentes.
Hice una maestría en microbiología, como también un doctorado en la misma línea de microbiología aquí en el Perú. Tuve la oportunidad de hacer estancia de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, en el grupo de investigación en proteínas, que lo lidera la doctora Nora Vega, la cual, gracias a la investigación, en este caso fui becado por Alianza Pacífico, y entonces en esta oportunidad me dieron el espacio, el escenario, como para poder aplicar lo que venía realizando con respecto al veneno de escorpión y en este caso separar los componentes o como también se llama los principios bioactivos que tienen en este caso su aplicación contra ya sea la parte de microorganismos de importancia clínica. Entonces, he desarrollado la parte de cromatografía de filtración, cromatografía de intercambio iónico, también hice parte de cromatografía líquida también, y como también hacer los ensayos antimicrobianos para poder ver o evidenciar la aplicación de estos compuestos que se llegan a purificar y entonces si tiene de actividad o no. Entonces, con esto nos da a entender, bueno, que la biodiversidad nos da, la naturaleza nos da alternativas y esto lo tenemos aquí cerca. Pero mientras no fortalecemos esta parte de la investigación, entonces no lo vamos a poder aplicar. Entonces es un reto también en este caso para las instituciones que conlleva la inversión, no solamente en el entrenamiento del profesional, sino también el escenario en el cual este profesional cuando retorne pueda aplicar todos los conocimientos y esto se pueda replicar en todos los profesionales que se enrumben en esta línea de trabajo y sobre todo fortalecer una línea de investigación. Entonces, un poco de la experiencia o la vivencia que he podido, en ese caso en la actualidad, poder conseguir y también es oportuno, con una oportunidad, mencionaba el doctor Pedro, tener los contactos. Entonces, los contactos ayuda bastante, sobre todo también para la parte de los intercambios de investigación, los intercambios de docentes que hagan investigación. Entonces, esto ha conllevado también a que se puedan formar redes de investigación. Entonces, y las redes de investigación a la actualidad se puede aplicar para un financiamiento, para la conformación de redes internacionales de investigación, no solamente a través de CONCITET, sino también a través del CITET. Entonces, a través del CITET, prácticamente se puede decir que es un ente financiador con miras al extranjero o a miras al exterior como un representante del CONCITET, pero con la finalidad de poder formar redes de investigación. Disculpen un momentito, por favor. Disculpen que en un momento me dio una tos que ya prácticamente me estaba ahogando. Bueno, continuando, les hacía mención que la formación de redes de investigación ayuda bastante. ¿Con qué finalidad de poder hacer los intercambios de docentes? Permitir que de repente docentes que puedan en este caso venir hacia el país y puedan también compartir parte de su experiencia de investigación
como también investigadores que puedan también ir hacia aquellos ambientes y puedan también ser entrenados o adquirir de la experiencia que ellos también desarrollan con la parte de investigación y sobre todo en su línea de investigación. Pero aquí sí es un reto muy grande, sobre todo en la parte de las ciencias, sobre todo, por ejemplo, en ciencias biológicas. Entonces, siempre para ese tipo de intercambios en nuestra área, siempre nos piden, bueno, la infraestructura, cuál es el laboratorio de investigación en la cual están desarrollando. Porque si nosotros queremos traer un investigador, entonces necesitamos que los laboratorios estén bien equipados para que ellos también puedan hacer transferencia del conocimiento científico. Porque si no tenemos aquellos ambientes, eso va a conllevar a una debilidad para poder, en este caso, recibir esa experiencia y sobre todo con el equipamiento en la cual los resultados también sean fiables. No olvidar de que nuestras publicaciones que hagamos y que si sobre todo nos piden realizar en revistas de alto impacto, entonces la parte del equipamiento también juega un rol muy importante en la parte de las ciencias, sobre todo en la parte de las ciencias biológicas. Bueno, he hecho un breve resumen con respecto al trayecto, la experiencia que, bueno, en un momento de repente se pueda compartir ante ustedes y también con esa misma línea o visión de trabajo en el hacer de la investigación. Tener en cuenta que el biólogo, la parte medular es la investigación y entonces hacia eso estamos orientados y formados sobre todo. Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta o en todo caso empiezo a compartir la presentación, doctor Pedro. Sí, Orlando, creo que ya pasarías a tu disertación ya. Muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Me comunican si pueden visualizar la presentación, por favor? Perfectamente. Ok. Bueno, un poco lo que se conoce también en la actualidad sobre los péptidos antimicrobianos e inclusive también de los péptidos antivirales. Bueno, he colocado los logos como parte de mi formación, en este caso en la Facultad de Ciencias Biológicas y también la parte haciendo la representación también al Colegio de Biólogos y también el enorme agradecimiento al Grupo de Investigación en Proteínas de la Universidad Nacional de Colombia, que me dio prácticamente ese espacio para poder compartir un poco de la experiencia o la vivencia con los presentes. También un poco compartir lo que he tomado aquí de Concitet. Recién ha existido una previa reunión sobre la red de los centros de apoyo a la transferencia tecnológica e innovación, y a nivel de Concitet mucho, por ejemplo, hablan qué es lo que es la parte de la ciencia y cómo se va a vincular con la parte de investigación, la tecnología, el desarrollo tecnológico y la parte de innovación con prácticamente la innovación. Entonces el desarrollo tecnológico, una línea de tiempo desde la universidad o de los laboratorios de investigación hacia la parte de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos en este caso la parte desarrollo en la parte de la ciencia, ¿no? La investigación básica o la investigación aplicada, entonces, que conllevaría prácticamente a fortalecer la academia, ¿no? Entonces, la academia en sí estaríamos viendo prácticamente la universidad, cómo está fortalecido entre la ciencia y la tecnología, para poder en ese caso vincularla con la industria, que estaríamos hablando ya de lo que es la innovación. Tendríamos que ver mucho la parte de los patentes, registro de propiedad intelectual, que eso es generado a partir del conocimiento científico. Entonces, previo a esto, un poco entrando también a la parte de la investigación con respecto a ese tipo de compuestos. Entonces, estos tipos de compuestos que son de naturaleza proteica, lo podemos encontrar en todos los seres vivos, e inclusive también hasta en el ser humano, ¿no?
En el caso mío, me he centrado más en la parte de toxinas, de veneno. Entonces, también lo podemos encontrar en toxinas de veneno de serpiente e inclusive en fluidos de anfibios o insectos, como en este caso estoy acá señalando como lápiz melífera, en este caso arácnidos, también en este caso dentro de ellos también se encuentran los alacranes y justamente la parte del equipamiento y el personal que debe estar presente para poder desarrollar ese tipo de investigación que va a dar una solución o una alternativa con la finalidad, por ejemplo, ya sea enfermedades de importancia clínica o enfermedades sobre todo también cancerígenas, ¿no? Entonces, con respecto a los péptidos antimicrobianos y antivirales, ¿qué características tienen ellos? Es que son anfipáticos cargados positivamente, son bloqueadores de canales iónicos, contienen cisteínas, en este caso como puente disulfuro, contienen una hélice anfipática, pero carecen de residuos de cisteína, péptidos ricos también en ciertos aminoácidos como el caso de la prolina o de la glicina. Entonces son características propios de este tipo de, en este caso, compuestos, se puede decir, orgánicos, ¿no? De naturaleza proteica. ¿Qué es lo que se necesita para poder realizar su estudio de ellos, para poder tenerlos? Entonces, mucho se aplica, en este caso, técnicas de separación, el cual ya al menos ya la gran mayoría tiene conocimiento de ello. Por ejemplo, se habla de una cromatografía de filtración, o una cromatografía de intercambio iónico, de una cromatografía líquida o de alto rendimiento, o un HPLC. Inclusive podemos trabajar también, en este caso a este nivel podemos trabajar también lo que es la electroforesis en poliacrilamida, con la finalidad de poder evidenciar la presencia de las proteínas, inclusive también las de bajo peso molecular. Pero también existe una línea que nos separa de ellos, en la cual también podemos un poco afinar nuestra búsqueda de estos péptidos, también ya sea empleando la espectrometría de masas y también empleando herramientas bioinformáticas a través de las diferentes bases de datos que almacenan también la estructura de diferentes péptidos, que también nos ayuda a evidenciar, en este caso, cómo están constituidos, sobre todo los tipos de residuos de aminoácidos que lo componen. Entonces, de acuerdo a eso, podemos también construir algunos árboles filogenéticos que nos ayuda también a evidenciar cómo ha ido también marcando de repente posiblemente la evolución de estos péptidos con respecto también a las especies de escorpiones, ¿no? O las especies también de especímenes que también que pueden formar una familia con alto potencial de estos péptidos que tienen esta capacidad antimicrobiana. Entonces, dentro de ellos, por ejemplo, se puede hablar de péptidos antivirales, se puede hablar de péptidos antibacterianos, se puede hablar en este caso también de péptidos antifúngicos también. Entonces, como les hacía mención, por ejemplo, hablamos de la cromatografía de filtración en gel y mucho va a depender en este caso del tipo de resina que podemos emplear inclusive dependiendo del tipo de resina para poder también ir separando de acuerdo al tamaño del peso molecular del compuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ir separando compuestos que estén por debajo de los 50 kilodalton, entonces inclusive se habla, por ejemplo, del empleo del Cefadex, un grado en este caso de 50, para ir un poco ya separando de los de alto peso molecular y con ellos trabajar, por ejemplo, del resultado que nosotros podemos obtener de la separación de ellos. Entonces, poder separar los que tengan carga positiva, porque la naturaleza de estos péptidos es que tienen carga positiva. Entonces, por eso es que hablamos de otra técnica en la cual podemos emplear la cromatografía, disculpen, de intercambio iónico. Entonces, es otro tipo de resina en la cual también se habla aquí y se trabaja, por ejemplo, es la carboximetilcelulosa. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos un poco ya incrementar
o en este caso se puede hacer referencia para poder tener mayor cantidad, pero de compuestos de menor peso molecular y que sobre todo tengan carga positiva. Entonces, por ejemplo, siempre se habla de la carboximetil, la C25. Entonces, nos ayuda prácticamente a tener que separar compuestos más bajos, o se puede decir, de menos peso molecular y que tengan esa naturaleza que sean o que presenten una carga positiva. Y en ese caso, por ejemplo, la electroforesis es de gran ayuda si tenemos a la mano la parte de la cromatografía y la electroforesis, porque lo que vamos separando a través de la electroforesis también nos ayuda a evidenciar la presencia de las proteínas, la presencia también de los péptidos. Entonces, mucho, por ejemplo, para trabajar con péptidos se trabaja también empleando soluciones tamponadas o buffer, como es la tricina. Entonces, si bien es cierto, la tricina, ese es un componente que nos permite mucho al desplazamiento más rápido de iones, entonces, en función a la carga, entonces esto, el agregar, en este caso, una electroforesis de poliacrilamida, entonces puede incrementar la separación de proteínas de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, aquí yo les comparto un resultado en la cual trabajé en una oportunidad, en este caso con el veneno de escorpión. Como pueden ver acá, es de naturaleza lechosa. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá lo que se trabajó a un gel de poliacrilamida, incluyendo tricina. Entonces, con la finalidad de poder evidenciar cuáles son los pesos moleculares que estas moléculas presentan. Entonces, pueden evidenciar que existe cualquier cantidad, en este caso, de bandas proteicas, y lo que nos interesa son prácticamente las que se encuentran por debajo de 10 kilodalton. Entonces, los marcadores de peso molecular nos ayudan. Entonces, el incrementar también la concentración del gel de poliacrilamida, entonces también esto nos ayuda un poco a retener las de mayor peso molecular e inclusive poder evidenciar las de menos peso molecular. Existen algunos sistemas, como es el sistema Amicon. El sistema Amicon que lo trabaja, en este caso, no es por hacerle la publicidad, pero Merck, por ejemplo, vende un sistema Amicon que nos permite también ir concentrando las moléculas de acuerdo a su peso molecular. El sistema Amicon tiene desde los 100K hasta los 3K inclusive. Entonces, es una gran ayuda en el caso de que nosotros no tengamos, por ejemplo, también la parte de la cromatografía. Entonces, este sistema de purificación puede ser una alternativa para poder concentrar moléculas más pequeñas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este caso se empleó un sistema Amicon y también se aumentó la concentración del gel de poliacrilamida. Entonces, con ello, por ejemplo, aquí se puede evidenciar bandas que están por debajo de los 10 kilodalton. Entonces, es una gran alternativa de que, a pesar de que ya nos demuestra, entonces, tener el interés o en este caso, orientarnos de que si tiene esta actividad o no, para poder seguir en el estudio y la investigación de estas moléculas. Entonces, el espécimen que ustedes ven acá, es una especie que también lo encontramos acá en Lambayeque, que es del nombre Adrurodes charcasus. Lo encontramos acá en Lambayeque. Este espécimen, por ejemplo, en su debida oportunidad, fue recolectado en los cerros aledaños del distrito de Chongoyape. Entonces, por ejemplo, este espécimen lo tenemos muy cerca, parte de la biodiversidad, y también eso no quiere decir que nosotros vamos a aprovecharnos de la naturaleza. También hay que buscar métodos en los cuales podamos obtener sus fluidos o en este caso parte de ellos sin dañar también la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, aquí les comparto parte de los resultados de una cromatografía de filtración en gel, ¿no? La cromatografía en filtración en gel, como ustedes pueden evidenciar,
nos permite la separación de los compuestos en función a su peso molecular. Entonces, esto se corrobora, por ejemplo, el resultado de una cromatografía a través de una electroforesis en poliacrilamida. Entonces, de acuerdo a las fracciones obtenidas, entonces igual se va evidenciando que en este caso las últimas fracciones son las que presentan bajo peso molecular. Entonces, esto nos ayuda también en este caso a la obtención de péptidos inclusive, ¿no? Entonces, para ello también, por ejemplo, ustedes pueden visualizar acá, esto es parte del ensayo antimicrobiano por método de microdilución. Siempre para estos tipos de estudios se sigue las orientaciones del CLSI, que es parte de los estudios de los ensayos con antibióticos en función al método de microdilución o macrodilución. Entonces, esto es parte de los resultados que en ese entonces se trabajó de las fracciones. Por ejemplo, se trabajó un control positivo, un control negativo, un control de pureza y la mayor concentración y luego las respectivas diluciones, ¿no? ¿Con qué tipo de cepas bacterianas se trabajó? En este caso con cepas ATCC, como es el caso de E. coli, ATCC 25922, Staphylococcus aureus, ATCC 29213, Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853 y Candida albicans, ATCC 10231, que es una levadura. Y entonces, de acuerdo a ello, ustedes pueden visualizar que el control positivo, hay pocillos que presentan turbidez y otros que presentan botón de crecimiento, y eso es parte de la bibliografía. Entonces, también, como ustedes pueden visualizar que a la mayor concentración, para el caso de Staphylococcus aureus, los pocillos son claros. Y para el caso de Candida albicans, también los pocillos son claros. Pero a las siguientes concentraciones o a las siguientes diluciones que van disminuyendo, también los pocillos empiezan a evidenciarse para el caso de Staphylococcus aureus, botones de crecimiento. Entonces, esto nos demuestra de que, bueno, en sí, entonces los péptidos que se encuentran presentes en el veneno, entonces tienen esta actividad antimicrobiana. Entonces, tienen prácticamente una predilección por gram positivo e inclusive también tiene una predilección por la levadura Candida albicans. Y a pesar de que ella es, en ese caso, siendo una célula eucariota, entonces también eso nos puede ayudar a inferir de que pueda tener también efecto frente a algún tipo de célula eucariota que sea en ese caso una célula alterada. Entonces es parte también de la investigación que podamos nosotros continuar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para otra fracción, no se evidenció en este caso un poder de acción. Si bien es cierto, ven ustedes el control positivo, control negativo, el control de pureza y la mayor concentración y las siguientes diluciones. Pero sí se ve bien marcado de que conforme también la fracción fue diluyente, se puede evidenciar que en el caso, por ejemplo, de Staphylococcus aureus, el botón de crecimiento microbiano se va acentuando en comparación a la de mayor concentración. De la misma manera para Candida albicans. Entonces, con esto nos ayuda a mostrar de que en este caso los péptidos que se puedan encontrar en el veneno tienen una predilección por, en este caso, bacterias gram positivas y sobre todo también para levaduras, ¿no? Entonces, también parte de los resultados, se trabajó también una cromatografía de intercambio iónico para poder separar estos compuestos y entonces poder evidenciar qué peso molecular tiene. Entonces, por ejemplo, se encontró una fracción que es la fracción OPD 4, 5, esa es la que en ese entonces lo tipifiqué de esa manera, en ese caso haciendo honor al nombre y apellido de mi persona y la fracción en la cual fue purificada y de la fracción de filtración y la fracción obtenida de intercambio iónico. Entonces, se ven bien marcadas las de peso molecular de 7,5, 6,4, pero no tan, en este caso intensas, la de 5,5 y 4 kilodalton, ¿no? Entonces, para esto se trabajó un método que se llama el método de Kirby-Bauer, que también lo explica en este caso las orientaciones del CLSI. Entonces, aquí comparto una placa en la cual se puede evidenciar
para este disco, ¿sí? Para este disco que ustedes pueden visualizar, en este disco se ve algo. Entonces fue algo, se puede decir, novedoso, y fue justamente para la fracción OP45. Entonces, como parte del estudio, entonces se hizo, en este caso, colocar aquellos que presentaron sensibilidad y aquellos que no presentaron una sensibilidad. Entonces, justamente del total de fracciones obtenidas del intercambio iónico, la fracción OP45 es la que presentó sensibilidad tanto para coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans, ¿no? Esto es parte del resultado de una cromatografía líquida de alto rendimiento, un HPLC, donde aquí se trabajan con solventes como es el acetonitrilo, el ácido trifluoroacético, el TFA. Entonces, se trabaja también en fase reversa, en una columna C18. Entonces, esto se hizo para ver, en este caso, un perfil, y en la cual se vio diferentes especies pectídicas. Entonces, esto también, a través del HPLC, que tiene mayor poder de sensibilidad que las anteriores tipos de cromatografía, entonces también nos evidencia de que hay otras especies pectídicas que podemos encontrar allí, pero aquí sí tenemos que también ver en cuenta el volumen, la cantidad con la cual vamos a trabajar, porque si vamos a ir fraccionando continuamente, entonces también la cantidad de estas especies pectídicas también vamos disminuyendo, ¿no? Bueno, esto es parte de los ensayos antimicrobianos, la cual se hizo por el método de Kirby-Bauer, que también les comparto. Entonces, algo muy característico es el caso de Candida albicans, ¿no? Entonces, conforme la concentración mayor, vemos aquí, se encuentra entonces mayor poder antifúngico, se puede hacer mención, que tuvieron, y conforme también las diluciones se van marcando, entonces también va disminuyendo la cantidad de esta fracción, pero también se evidencia el crecimiento, ¿no? Entonces, existe una predilección para este caso, tanto para Candida como Staphylococcus, pero también se evidenció, también en ese caso, para Escherichia coli como para Pseudomonas, pero no tanto como lo que se manifiesta como para Staphylococcus aureus y Candida albicans, ¿no? ¿Qué es lo que nos proporciona también, aparte de las herramientas bioinformáticas, para poder evidenciar las bases de datos, que justamente nos da a conocer, por ejemplo, cómo están constituidos, de qué tipo de residuos de aminoácidos son los que componen estos péptidos, ¿no? Y entonces, con las diferentes especies de péptidos diferentes especies de escorpiones que se vienen estudiando. Entonces siempre le colocan, por ejemplo, para este caso, tenemos acá BN, CT 1, 2, 3, entonces hay diferentes péptidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí, VM, ese tipo de péptidos han sido aislados del veneno de un escorpión mexicano que es Bejovis mexicanus, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá pantininas, entonces hay un tipo de género de escorpión pandinus, de la especie Imperator. Entonces también han sido estudiados estos péptidos, y por tener en este caso la capacidad antimicrobiana. Entonces, de este grupo de péptidos también se ha podido evidenciar aquellos que pueden tener puentes de disulfuro, aquellos que tienen cisteína, porque la cisteína también son responsables del enlace de disulfuro, como hay otros péptidos que no lo tienen, y también el rango de peso molecular con el cual también se ha evidenciado. El tamaño de la presencia de los aminoácidos, también el número, cantidad de aminoácidos, por ejemplo, muchos de ellos pueden tener por ejemplo, en el caso de aquí, me habla de un total de 32 aminoácidos, entonces ya sí, entonces va variando también la cantidad y sobre todo también la carga que ellos también pueden presentar, ¿no?
Entonces, con respecto a las herramientas bioinformáticas, a través del Data Bank Protein, nos ofrece también una base de datos de la existencia de ellos y también lo que nosotros podemos inclusive hacer estudios in sílico para poder evidenciar su gran potencialidad que ellos pueden tener sobre, de repente, ya sea microorganismos de interés, de importancia clínica y que puedan, en este caso, ser de gran ayuda o de reemplazo ante los antibióticos convencionales, que es lo que actualmente siempre se reporta como resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de las carbapenemasas, se habla de las betalactamasas, entonces de allí ya surge la problemática del interés por generar la búsqueda, ¿sí? El aislamiento de nuevos principios bioactivos que puedan dar una alternativa o solución a esta quimioterapéutica. Entonces, parte de los mecanismos de acción, cómo es que estos péptidos ejercen su capacidad antimicrobiana, ya sea para, en este caso, bacterias gram positivas o inclusive gram negativas, se tiene, en este caso, evidencia de que ellos lo que ocasionan son interrupciones o alteraciones a nivel de la envoltura celular, justamente a nivel de la membrana, cuando interactúan entre la envoltura y estos péptidos cargados positivos, entonces pueden llegar a formar hasta poros, interrumpiendo, ¿sí? Entonces, esto conlleva prácticamente a su interrupción de la formación. Entonces, también se ha hecho mención de que este tipo de péptidos actualmente no se ha evidenciado de que las bacterias o estos microorganismos hayan generado resistencia. Por eso es que se da el interés de dar el estudio por ellos, porque son una alternativa, uno, que no pueden generar resistencia, entonces mucho mejor para poder contrarrestar a aquellos microorganismos que sobre todo están generando resistencia a los antibióticos convencionales, ¿no? Entonces, quiero mostrarles también esta tabla de péptidos antimicrobianos que han sido evaluados con diferentes cepas bacterianas y diferentes péptidos a diferentes concentraciones. Por ejemplo, han sido evaluados con bacterias también gram positivas, eh, ya sea como con Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, saprofíticos, listeria, Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y así, inclusive otro tipo de micrococcus, Enterococcus fecalis. Enterococcus fecalis es una bacteria que siempre ofrece resistencia a los antibióticos. Entonces, por ejemplo, para otro tipo de áreas, como el caso de la profesión de odontología, este tipo de bacteria es un problema para los odontólogos. Entonces, ellos, por ejemplo, siempre buscan a la alternativa cómo erradicar ese tipo de bacterias cuando ellos hacen sus prácticas odontológicas, ¿sí? En los pacientes, ¿no? Bueno, y entonces aquí tienen los diferentes péptidos con los cuales han sido evaluados a sus diferentes concentraciones, ¿no? Aquellos que han ofrecido una muy buena actividad, que establecen un rango por debajo de los 10 micromolar, aquellos que tienen una actividad moderada e inclusive aquellos que pueden tener una débil actividad. También aquellos péptidos que también han sido evaluados contra bacterias gram negativas, inclusive, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa es una bacteria de importancia intrahospitalaria por ser reportada por generar resistencia antimicrobiana o a los antibióticos, disculpen. Entonces, también, por ejemplo, dentro del género Acinetobacter, este tipo de bacterias no fermentadoras, e inclusive también para bacterias fermentadoras como las enterobacterias como E. coli, la familia de las E. coli, las salmonelas, ¿sí? Y entonces esto nos por ejemplo, también Klebsiella, que siempre lo reportan también como productora de carbapenemasas. Entonces, aquí tenemos una alternativa de que podemos nosotros, en este caso, trabajar o hacer también cambios mutacionales en la estructura de los residuos y así poder evidenciar si puede incrementar la potencia antimicrobiana frente a este tipo de microorganismos. Así como existen también péptidos antibacterianos, también existen péptidos antifúngicos.
Entonces, esto nos evidencia de que la fuente de donde podemos encontrarlo, como les decía anteriormente, inclusive a nivel de la saliva humana, entonces podemos encontrar, por ejemplo, las histaminas, entonces que tienen una actividad antifúngica sobre Candida tropicalis, Candida krusei, Saccharomyces cerevisiae. Entonces nos evidencian en este caso una alternativa de donde también lo podemos aislar, en este caso hasta de los mismos del ser humano, inclusive la saliva lo tenemos a la mano, entonces tomando técnicas de cromatografía o de aislamiento, entonces eso nos da también ayuda a poder evaluar, hacer ensayos que puedan ser una gran alternativa. Por ejemplo, acá, a partir de la leche también, de los neutrófilos bovinos, tenemos acá la lactoferrina o inclusive algunos análogos, defensinas, las maiganinas, que son en este caso aislados también de anfibios. Entonces tenemos toda una batería de péptidos que pueden ofrecer una alternativa, ¿no? Entonces, actualmente a nivel se puede mencionar a nivel farmacológico, los péptidos antimicrobianos han generado un alto costo, porque, como les hacía mención, no ofrecen una resistencia. Entonces, si nosotros lo tenemos a la mano, ¿por qué no trabajarlos, aislarlos y entonces dar una solución, una alternativa dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, su mecanismo de acción de estos péptidos, si hacemos referencia a los antifúngicos, su mecanismo de acción justamente pueden ellos tener actividad en diferentes estructuras de la envoltura de la pared celular del mismo hongo, en este caso inclusive de la levadura. Por ejemplo, se tiene la histanina, como les hacía mención anteriormente, que se encuentra en la saliva y tiene esa capacidad de poder tener esa acción o esa interacción contra estructuras fúngicas, como en el caso de aquí, que son las manoproteínas, ¿sí? Entonces, así como ustedes pueden ver de que, por ejemplo, las histaminas son péptidos antifúngicos que son aisladas de los mamíferos. Tenemos también defensinas que son aisladas de plantas, como lo que vemos acá con estas siglas. Tenemos también péptidos antifúngicos que son aislados inclusive de otros microorganismos. Tenemos aquí las quinocandinas, entonces, que tienen justamente una acción frente a ciertas estructuras, por ejemplo, sobre la membrana celular, inclusive, generando una interrupción. Entonces, tiene diferentes dianas donde pueden ejercer ese tipo de péptidos. Entonces, una gran alternativa. Tenemos también los péptidos antivirales y esto que actualmente que vemos contra el SARS-CoV, entonces podemos trabajar de manera colaborativa con laboratorios que están prácticamente, que contienen los virus, entonces podemos proporcionarle estos péptidos para que puedan evaluar y ser una gran alternativa, ¿no? Por ejemplo, ya existe estudios en los cuales ya han trabajado con SARS-CoV, no necesariamente con SARS-CoV-2, pero en función a ello entonces se ve una alternativa. Por ejemplo, en el caso de este escorpión que es el Licas mucronatus, entonces han trabajado, por ejemplo, el péptido que se llama mucroporina, que tiene estos residuos de aminoácidos y también sus diferentes modificaciones. Entonces se ha podido evidenciar su actividad, por ejemplo, contra SARS-CoV, ¿sí? Solamente contra SARS-CoV. Entonces, si así, entonces se evidencia de que existe una alternativa. Por ejemplo, para esto se evidencia aquí, hicieron un estudio de la efectividad de la mucroporina natural y la que fue en este caso modificada. Entonces, la modificada se evidencia de que, bueno, a mayor concentración pudo evidenciarse la inhibición del mismo virus, inclusive también para influenza. Entonces, de esta manera, entonces nos da prácticamente evidencia de que los péptidos no solamente pueden tener actividad antibacteriana, antifúngica, también pueden tener actividad antibacterial. Entonces, la aplicación, por ejemplo, para el SARS-CoV-2, se evidencia de que, por ejemplo, en el caso de que hicieron ensayos con mucroporina M1, entonces su blanco
antiviral justamente es a nivel de la envoltura. Entonces, la envoltura de coronavirus es de una capa de fosfolípidos, de lípidos. Entonces, es una membrana prácticamente. Entonces, esa predilección de este péptido de poder generar una interrupción o una alteración de la envoltura, entonces al destruir la envoltura de COVID, de SARS-CoV, entonces va a perder su capacidad infectiva de poder unirse a receptores específicos de la célula hospedera. Entonces vemos una alternativa de la acción de estos péptidos, en este caso justamente por la acción contra virus que presentan envoltura, ¿no? Más adelante es posible ir evaluando también para aquellos virus que son desnudos, aquellos que no presentan una envoltura, que presentan prácticamente las taxómeras, entonces también se podría hacer estudios, ir evaluando si puede ejercer un efecto de repente con otros virus desnudos que puedan ser en ese caso un problema dentro de la salud pública o comunitaria. Bueno, con esto quería culminar a todos los que han estado presentes acá con respecto a esta disertación sobre la existencia o presencia de estos péptidos antimicrobianos e inclusive también péptidos antivirales y parte de la experiencia trabajada de mi persona con un veneno de un espécimen que es escorpión de la especie Adurures charcasus también. Gracias a todos y preguntas que puedan tener y que puedas absolverlas a mi alcance también, ¿no? Bien, si hubiera alguna pregunta para el doctor Orlando Pérez, pueden formularla directamente o por el chat. Tal vez mientras damos tiempo a los participantes o a los que asisten a este programa, Orlando, podría yo mostrar una inquietud. ¿Cuáles son, por decir así, de todo lo que nos has mostrado, cuáles los que más interés está, con interés, por ejemplo, tipo para desarrollar incluso hasta para hacerlo más ya comercial, ¿no? O sea, ¿cuál es el péptido o el grupo de péptidos que tendría más interés para desarrollar? Frente a este escenario, doctor Pedro, los péptidos que en este caso tengan una aplicación sobre la parte de la salud y que ahora se tome en boga son los péptidos que tengan esta capacidad antiviral, ¿no? Entonces, aquellos péptidos que tengan, por ejemplo, una naturaleza catiónica, entonces es una gran alternativa. Por ejemplo, si nosotros a nivel de laboratorio, eh, con técnicas como la cromatografía de filtración e intercambio iónico y tengamos una fracción de péptidos con naturaleza catiónica, entonces es una gran alternativa de que van a tener que ejercer un efecto. Entonces ese es uno de los principios que se tiene con respecto al estudio de estos principios bioactivos, ¿no? Bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Por el chat también puede formularse. Doctor, una consulta, Orlando. Excelente su ponencia. ¿En qué invertebrados, aparte de los alacranes, yo sé que hay muchos estudiados, pero por ejemplo en la región del Lambayeque hay invertebrados con propiedades, con toxinas fuertemente marcadas, ¿no? Los ciempiés, pero aparte de los alacranes, ¿qué otros invertebrados tienen propiedades o han sido estudiados ahí en la región, en el norte? Bueno, a la actualidad, a nivel de la región Lambayeque, tengo conocimiento de que se ha hecho estudio con el veneno de escorpión y creo que también con el veneno de abeja. Entonces, si bien es cierto, tiene toda una mezcla de toxinas,
y estas toxinas han podido demostrar tener ciertas propiedades o predilección por inhibir el crecimiento de microorganismos. No tengo conocimiento a nivel de la región Lambayeque que hayan profundizado o hayan ahondado con otros tipos de invertebrados, hasta donde tengo en cuenta, ¿no? Que es, por ejemplo, un arácnido, como el caso del escorpión, y con el insecto de la especie Apis mellifera, ¿no? No tengo conocimiento si hay otro espécimen o otra especie que haya sido estudiada. Lo que sí, en parte reptiles, un colega que hizo también estudios, pero a nivel de evidenciar o en este caso aislar una toxina hemorrágica, un colega que trabajó con serpiente, con veneno de serpiente, que tengo conocimiento. Pero más a nivel de la región Lambayeque no tengo conocimiento que si hayan estudiado con otro tipo de espécimen u otra especie, ¿no?, de invertebrado, ¿no? Muy bien, aparentemente no hay más preguntas. Orlando, a nombre de la facultad, del señor decano de nuestra facultad, te damos las gracias. Oportunamente te haremos alcanzar tu certificado de participación y te damos las gracias por el apoyo, justamente porque este programa, a través del Facebook, del portal del Facebook, se lo ve y lo visitan y lo reproduce cientos de jóvenes, ¿no? Y hasta el momento tenemos uno de los videos de esta presentación, que hasta el momento ya lleva como 600 reproducciones, quiere decir que han sido vistos por 600, y mayormente los que nos comentan son jóvenes, ¿no? Y pues, tal vez por ello, por el nexo, no sé qué tan fácil es asistir a tu conferencia vía Facebook y poder formular una pregunta que inmediatamente tú la puedas leer y responder, ¿no? Esa es una de las cosas que me mostraron como inquietud, porque dicen que ellos te ven, te escuchan a través del Face, pero que no pueden preguntar directamente. Entonces, en ese momento, la idea es preguntar a través del chat, ¿no? Pero es el chat conmigo. Bueno, eso será para el futuro. Nuevamente mi agradecimiento y siempre mis felicitaciones, porque desde que empezaste esta línea de investigación siempre ha sido para adelante. Tu capacitación en Colombia y las capacitaciones que sigues teniendo, indudablemente que te califican más como investigador. Vi justamente que colocaste en tu presentación también tu calificación como investigador de ANACID, ¿no? Y también eso ya da, por decir así, un aval del nivel en que estás, ¿no? Un fuerte abrazo y que sigan las investigaciones, que sigan los éxitos, y desde aquí de la facultad, desde Facultad de Biología de la Universidad, te damos siempre el respaldo y las puertas abiertas cuando tú quieras algún tipo de ayuda en lo que podamos dar, te la podemos dar. Muchas gracias, Orlando. Muy agradecido por la invitación, doctor Pedro, y siempre encantado de poder compartir parte de la experiencia y también y absorber también parte de la experiencia que usted compartió en persona, y eso ha sido prácticamente el inicio de la línea de trabajo e investigación. Agradecido a los presentes y también el extendido saludo a las autoridades de la Facultad de Ciencias Biológicas. Encantado de poder compartir también con ustedes y también con los chicos, con los que se encuentren motivados por hacer la investigación, no solamente en la línea de toxinas, sino también en otros tipos de principios que puedan también, en este caso, purificarse o aislarse también. Muy agradecido, doctor, muy agradecido a los presentes, muy agradecido, profesor Jorge Pupuy también. Saludos a todos. Gracias. Ok, hasta pronto. Un fuerte abrazo, Orlando. Muchas gracias, Orlando, por tu apoyo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.